Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que increíblemente bien, porque tenemos una noticia que francamente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco para desentrañar uno de esos giros argumentales que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Sí, amigos, han leído bien el título. El titular lo dice todo: sorpresa, Hande Erçel le da otra oportunidad a Kerem Bürsin. Reconciliación, y vaya que sí. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada rumor, cada indicio que nos lleva a pensar que el amor podría haber vuelto a llamar a la puerta de una de las parejas más icónicas de Turquía. Para aquellos que quizás están un poco perdidos o son nuevos por aquí, déjenme ponerlos al día rapidísimo. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron y se enamoraron durante la grabación de la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una relación real que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Eran, y siguen siendo para muchos, la pareja de ensueño. Sus publicaciones conjuntas, sus gestos de cariño, sus vacaciones, todo era seguido con lupa y mucho amor por sus seguidores. Sin embargo, como en muchas historias de amor, las cosas no siempre son tan sencillas, y hace ya un tiempo, la noticia de su ruptura sacudió a sus fans. Fue un golpe duro para muchos que habían invertido emocionalmente en su relación. Pero, ¿qué pasaría si esa historia de amor, lejos de estar escrita en piedra, tuviera un nuevo capítulo a punto de ser revelado? Eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. ¿Hay señales de una reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Estamos presenciando un posible regreso de esta pareja tan querida? Para que no se pierdan nada de lo que compartimos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es el primer paso para estar siempre al tanto de las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Solo tienen que darle al botón rojo de suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones. No se queden fuera de la conversación. Ahora sí, entremos de lleno en el meollo del asunto. La noticia de una posible reconciliación entre Hande y Kerem ha surgido a raíz de una serie de avistamientos y comentarios que han disparado las alarmas de los fans y de la prensa especializada. Al principio todo eran especulaciones, susurros en los pasillos de la industria, pero con el tiempo, las pistas se han ido acumulando hasta formar un mosaico bastante convincente. Primero hablemos de los avistamientos. En los últimos meses, varios medios turcos y perfiles de redes sociales dedicados a los famosos han reportado haber visto a Hande y Kerem juntos en diferentes ocasiones. No se trata de eventos públicos ni de apariciones confirmadas, sino más bien de encuentros casuales, a veces en lugares discretos, otras veces acompañados de amigos en común. Y aunque cada uno por separado sigue siendo una figura pública muy activa, el hecho de que estos encuentros se repitan ha alimentado la idea de que hay algo más que una simple amistad o cortesía entre ellos. Uno de los momentos que más llamó la atención fue un supuesto encuentro en un restaurante de Estambul, donde testigos afirmaron haberlos visto cenando juntos. Si bien las fotos no eran claras o eran inexistentes, la descripción de la escena, los detalles compartidos por las personas que supuestamente los vieron, generaron un revuelo inmediato. Los fans, expertos en descifrar cualquier mínima señal, comenzaron a analizar cada uno de los perfiles de redes sociales de ambos, buscando cualquier coincidencia, cualquier indicio de que estuvieran planeando algo juntos o, más aún, de que estuvieran retomando su relación. Además de estos encuentros, hay otro factor crucial: los comentarios y las interacciones en redes sociales. A menudo, incluso cuando las celebridades intentan mantener su vida privada al margen, un me gusta o un comentario sutil en la publicación de alguien puede decir mucho. Y en este caso, hemos notado un aumento en las interacciones de Kerem en las publicaciones de Hande, y viceversa. No son comentarios efusivos ni declarativos, claro está, pero son gestos que sugieren una conexión que persiste. Un me gusta a una foto antigua, un comentario escueto pero significativo en una historia, o incluso la presencia en la lista de vistos de sus mensajes, pueden ser interpretados por los fans más devotos como señales de que la comunicación entre ellos no se ha roto por completo. También hay que considerar las declaraciones, o más bien, la ausencia de declaraciones definitivas. Cuando se les ha preguntado directamente a ambos sobre su relación actual, las respuestas suelen ser ambiguas, evasivas o simplemente se opta por el silencio. Y aunque esto podría interpretar
Arse como un deseo de mantener la privacidad, en el contexto de un posible regreso, esta ambigüedad se convierte en un terreno fértil para la especulación. Si realmente estuvieran completamente separados y solo tuvieran una relación cordial de expareja, probablemente las respuestas serían más directas al respecto. La evasiva, en este caso, podría indicar que hay algo que aún no están listos para revelar públicamente. Los rumores también se han visto alimentados por las personas de su círculo cercano. A veces son los amigos, los compañeros de trabajo quienes, de manera involuntaria o intencionada, dejan caer alguna pista. Se habla de que algunos amigos en común han estado intentando acercarlos nuevamente, o que incluso, en algunas de las reuniones sociales, Ande y Kerem han coincidido y han compartido momentos agradables. Estas historias, aunque no confirmadas, se propagan rápidamente y contribuyen a la narrativa de una posible reconciliación. Y no podemos olvidar el factor fan power. Los seguidores de Ande y Kerem son increíblemente apasionados y dedicados. Han seguido su relación desde el principio, han celebrado sus éxitos y han lamentado su ruptura. Esta comunidad de fans está muy atenta a cualquier detalle y a menudo, son ellos quienes primero detectan estas señales. Sus teorías, sus análisis de fotos, sus comparaciones de fechas y ubicaciones, crean un ambiente de anticipación que, a su vez, puede presionar a la propia pareja a tomar una decisión sobre cómo manejar su relación y su exposición pública. Ahora, debemos ser cautelosos. En el mundo del espectáculo, la línea entre la especulación y la realidad a menudo es muy fina. Es posible que estos encuentros sean simplemente amistades platónicas, o que estén trabajando juntos en algún proyecto futuro, o simplemente que se hayan cruzado casualmente. Sin embargo, la acumulación de indicios es lo que nos lleva a pensar que hay una probabilidad real de que Hande Erçel le esté dando una segunda oportunidad a Kerem Bürsin. ¿Qué podría haber cambiado? Las rupturas a menudo ocurren por razones complejas, y el tiempo y la distancia pueden ofrecer nuevas perspectivas. Quizás ambos han reflexionado sobre lo que salió mal, han crecido como individuos y creen que ahora pueden superar esos obstáculos. Quizás la conexión que tuvieron es demasiado fuerte para dejarla ir por completo. O tal vez, y esta es una teoría que siempre está presente, hay un interés mutuo en explorar la posibilidad de retomar donde lo dejaron, sabiendo lo que saben ahora. La industria del entretenimiento puede ser muy dura para las relaciones, con agendas apretadas, viajes constantes y la presión de los medios. Es posible que su separación haya sido una necesidad temporal para que ambos pudieran enfocarse en sus carreras, pero que ahora, con un poco más de estabilidad o un deseo renovado, estén dispuestos a intentarlo de nuevo. Otro punto a considerar es la imagen pública. Hande Erçel es una de las actrices más famosas y queridas de Turquía, y Kerem Bürsin no se queda atrás. Su relación fue un tema de gran interés mediático, y una reconciliación, si se hiciera pública, sin duda sería una noticia de portada. Esto podría ser una ventaja para ambos, generando expectación en torno a sus proyectos futuros y fortaleciendo su base de fans. Sin embargo, también debemos pensar en las posibles consecuencias. Si la relación se retoma y luego vuelve a fracasar, la decepción para los fans podría ser aún mayor. Por eso es comprensible que sean cautelosos y que prefieran mantenerlo en privado mientras deciden si esta vez será diferente. Analizando la situación, podemos destacar varios puntos clave que sustentan la teoría de la reconciliación. Primero, los avistamientos recurrentes en situaciones que sugieren más que simples coincidencias. Segundo, las interacciones sutiles pero notables en redes sociales que muestran una comunicación activa. Tercero, la ambigüedad en sus declaraciones públicas, que contrasta con una posible ruptura definitiva. Cuarto, los rumores provenientes de su círculo social, que añaden credibilidad a la especulación. Y quinto, la palpable esperanza y el deseo de los fans de verlos juntos de nuevo, lo que puede influir en las decisiones de la pareja. Es importante recordar que hasta que haya una confirmación oficial por parte de Hande o Kerem, todo esto sigue siendo información basada en indicios y especulaciones. Pero francamente las señales son bastante fuertes. La manera en que se miraban en Senkalkam, la manera en que se apoyaban mutuamente, todo eso dejó una huella imborrable en muchos de nosotros. Y la idea de que esa magia pueda renacer es algo que para muchos sería una noticia maravillosa. El tiempo dirá si esta es realmente una reconciliación, o si son simplemente amigos que se cruzan en el camino. Lo que está claro es que la chispa entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, ya sea romántica o de amistad, parece seguir viva. Y en el mundo del entretenimiento, donde las
Sorpresas están a la orden del día, este podría ser uno de esos finales felices que todos esperamos. Así que, en resumen, hemos explorado los diversos indicios que sugieren una posible reconciliación entre Anne Ercel y Kerem Bürsin. Desde avistamientos discretos hasta interacciones en redes sociales y rumores de su círculo cercano, las pistas apuntan a que el amor podría estar dándose una segunda oportunidad. Si bien la confirmación oficial sigue pendiente, la emoción y la esperanza de sus fans son palpables. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Creen que Anne y Kerem se han reconciliado? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus reflexiones y debatir juntos. Su participación es lo que hace este canal tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y los análisis más intrigantes del mundo del espectáculo, por favor, no olviden darle a me gusta, si les ha parecido interesante, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.